Muy buenas noches. Seguimos con la cuenta regresiva hacia el término del gobierno del presidente López Obrador. Estamos a 5 días de que finalice su administración y estamos aquí en Es la Hora de Opinar haciendo una evaluación del desempeño de esta presidencia. Hoy vamos a hacerlo con nuestra mesa de militantes de partidos políticos. Saludo a Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Gibran. Buenas noches, Leo. Julieta Ramírez, de Morena. Julieta, muy buenas noches. Buenas noches, saludos. Y Damián Cepeda, del PAN. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto. Y te toca comenzar a ti, 2 minutos y medio. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu evaluación del gobierno del presidente López Obrador? Con mucho gusto. Mira, a mí me parece que como todo, tiene cosas positivas y negativas. Me parece un gobierno de claroscuros, pero claramente con más oscuros que claros. Déjame empezar reconociendo algunas cosas que me parecen positivas y creo que hay que decirlas tal cual. Sin duda su gran acierto, el combate a la pobreza, ¿no? Dice Coneval que 5 millones de personas, el último dato publicado, hay otros datos también, sacadas de pobreza, me parece muy bien y creo que eso principalmente tiene que ver con ingreso y marcadamente los programas sociales han ayudado. Me parece también que ha tenido un manejo, digamos, macro estable, ¿no? En términos de, si bien creció muchísimo la deuda, sigue estando en porcentajes del PIB estables a nivel internacional, tipo de cambio también. Creo que hizo bien el tema de recaudación, particularmente a grandes contribuyentes. Y sin duda uno de sus aciertos es su habilidad de comunicación política. O sea, el presidente es una persona querida por los ciudadanos, ¿no? Y logró romper estos modelos tradicionales como más robustos de comunicación y él simplemente se comunica y eso ha hecho, creo, que la gente le tenga aprecio. Yo todo eso se lo pongo en su canasta positiva. Sin embargo, en la canasta negativa, con resultados objetivos, que es como se miden los gobiernos, me parece un gobierno pues bastante mediocre en términos de resultados. Los principales temas que le interesan al ciudadano son, en todas las encuestas, economía, seguridad pública, ¿no? Salud, educación, combate a corrupción. Está reprobado, con diferentes matices. No digo que todo sea una tragedia, pero si tú te vas en términos económicos, es el sexenio con menor crecimiento de los últimos 36 años. Me queda claro que hubo una crisis de COVID, pero me parece que la caída empezó desde antes, no me parece, están los datos. Sí, hoy 2019. Y creo que el impacto fue por falta de decisiones adecuadas del gobierno. Hay una recuperación ya, pero nos falta. 2, seguridad pública, 200,000 asesinatos, lo que lo hace el sexenio más violento en la historia del país. En salud hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. En educación hay 25 millones de mexicanos que tienen rezago educativo. En corrupción, la verdad, las cosas que seguimos viendo escándalos. Ahí está Segalmex, 80% de los contratos son por adjudicación directa. Entonces, no veo esos cambios positivos y sí veo un perjuicio para el ciudadano. Yo, si lo pudiera resumir, lo resumiría en una oportunidad perdida del presidente, porque tuvo todo. Tuvo las mayorías para construir, siempre incluso antes de hacer las partes, porque siempre las logró. Tuvo una oposición que respaldó, por ejemplo, la Guardia Nacional Civil y demás que hubieran querido otros, y al final desaprovechó esa oportunidad histórica y no hizo el cambio que México merecía. Muy bien. Julieta Ramírez, 2 minutos y medio. ¿Cuál es tu evaluación del presidente López Obrador? Pues no es por presumir, pero en los últimos 40 años no lograron construir una refinería, no lograron construir un aeropuerto, no lograron construir un tren. No hablamos ya de proyectos regionales porque no hubo un solo proyecto de infraestructura regional y tampoco mucho menos para el sur-sureste. Ahora tenemos proyectos de infraestructura muy positivos para todo el país. Tenemos el AIFA, el aeropuerto de Tulum, la refinería Dos Bocas, la compra de las estaciones eléctricas, la compra de otra refinería. Tenemos caminos artesanales, aeropuertos, trenes, se están rescatando los trenes de pasajeros. En cuanto a la infraestructura social y regional, avanzó muchísimo después de 40 años que no se había hecho absolutamente nada y que había quedado en intentos o bardas y sobreprecios. Luego también tenemos que la política social de por el bien de todos, primero los pobres, es un gran logro que haya surtido, que haya tenido resultados. Tenemos más de 9 personas que salieron de la pobreza, 9 millones de personas que salieron de la pobreza según el Banco Mundial. Tenemos también, según el Coneval, 5 millones de personas salieron de la pobreza. Hay menores índices de desigualdad ahora en el país. Y lo más importante es que los programas sociales que ahora benefician al 85% de las familias en México, junto
con una política laboral asertiva y también con el aumento del salario mínimo, han generado condiciones pues de mayor capacidad adquisitiva de las y los mexicanos. Era un pendiente terrible que en México las condiciones de pobreza y de economía familiar estuvieran sumamente demacradas. Ahora, ¿qué deja el legado más importante del presidente López Obrador? Una revolución de las conciencias pacífica, en donde ahora nos hereda un pueblo o heredamos un pueblo sumamente concientizado, donde logramos una transformación social entre todas y todos. Podemos estar satisfechos y orgullosos de que acompañamos al mayor líder de la historia moderna de nuestro país en la transformación de nuestra patria, y las y los mexicanos fuimos parte de ese proceso de transformación. Se recuperó la dignidad del pueblo de México. México es un liderazgo en América Latina, es un liderazgo en el mundo, y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, pues vamos a asegurar tener la primera mandataria mujer en el país, y además la que será la mejor del mundo, ya lo verán. Muy bien. Gibran, a nosotros nos tocó, ¿no? Tú estuviste gran parte del sexenio aquí en Es la Hora de Opinar. ¿Cuál es tu evaluación hasta por 2 minutos y medio? Bueno, el liderazgo en América Latina y en el mundo es algo que se dice nada más aquí, ¿no? Es de consumo muy local. La verdad es que no pintamos en América Latina, ni siquiera entre la izquierda latinoamericana, que me ha tocado asistir a diversos foros, que por algunos lados es Lula y Petro y otros personajes, pero casi nunca López Obrador es un referente, y creo que se refleja eso también en el escaso porcentaje de mandatarios que han confirmado su asistencia en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, de todos los que se han convocado. Entonces, primero quiero decir, México ha perdido la noción de su lugar en el mundo. Después, López Obrador ha sido como el sueño priista. Hay la mayor parte de la base que se tomó de la derecha para hacer este bloque histórico que llevó a López Obrador al poder. Según un estudio de hace algunos años de Hermann Petersen, creo que se publicó en Nexos, vino del PRI. Y a mí me parece pues muy coherente, porque lo que se decía de Peña Nieto y del PRI cuando regresó al gobierno, de que estos roban pero salpican, o de que estos sí saben gobernar aunque sean corruptos, es algo que mucha gente sí ve reflejado en López Obrador. Es decir, la evaluación del gobierno en los diferentes rubros, no la evaluación personal del presidente, sino la del gobierno, es negativa, pero dada... No la del presidente. No la del presidente, sí. Pero la del gobierno en casi todos los rubros es negativa, pero como hay transferencias monetarias directas, pues hay la prueba de que por lo menos sí están salpicando, ¿no? Uh-huh. Y en la cultura clientelar mexicana, eso se toma como una dádiva directa del presidente de la República. Seguimos siendo una sociedad presidencialista. Por otra parte, aunque hemos tenido la política social más ambiciosa de la historia, no estuvo a la altura de lo que se planteó. Según los datos que tenemos, la mayor parte de la reducción de pobreza se debe a la política salarial. Eso quiere decir que los 600,000 millones de pesos de cada año de la política social no redujeron la pobreza. Muy bien. Se te agotó el tiempo al diputado, así le dicen, ¿no? En la Cámara se agotó el tiempo, diputado. Más allá de las políticas públicas, yo lo quiero poner sobre la mesa. Hay toda una discusión de si esta fue una presidencia histórica. Y si lo fue para bien o para mal. Yo creo que es un muy buen tema a debatir, ¿no te parece? A ver, mira, sin duda yo creo que no lo es en la magnitud que ellos creen. A mí me parece que tienen el ego muy grande para autollamarse, porque nadie los llamó así, cuarta transformación, imagínate. O sea, quererte comparar que la independencia, la reforma, la revolución y yo.
Ah, caray, pues bájale 2 rayitas. Yo diría, pues vamos a ver tus datos. Okay. O sea, sí, en términos de popularidad, sin duda, completamente. Nada más que cualquier encuesta te dice que la gente eso se lo atribuye a las características personalísimas de él, que le reconocen su perseverancia, su lucha por tantos años, su manera de comunicarse, creen que rompió el modelo. Y, ok, está bien, sí tiene un liderazgo político muy importante, pero yo, perdón, para mí los gobiernos son para darle mejor calidad de vida a la gente y eso no pasó, salvo en contados temas. Decía, yo reconozco lo de la pobreza y en efecto es por crecimiento del ingreso tanto laboral como las transferencias. Sí. Nada más que la pobreza en México se mide multidimensionalmente, son 9 indicadores y en carencias sociales crecieron millones de personas. De hecho, 7 millones de personas más en este gobierno tienen 3 carencias sociales o más, que es salud, educación, vivienda, lo que quieras. La misma medición de Coneval, que reconozco, que dice que salieron de pobreza 5 millones, dice que 7 millones tienen más carencias. Pero ese no es ni siquiera el principal problema. El principal problema es en salud. O sea, le entregaron el país con 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud y está terminando con 50 millones. 43 millones de mexicanos fueron a pedir una consulta y no la recibieron. Hay 43 millones de consultas menos. 1 de cada 4 niños menores de 1 año. Pero entonces no te convence de que esta fue una presidencia histórica, no, para que nada. cambió algo en el país. No sé si para bien o para mal, pero que sí hubo un cambio importante. Como todos. Un antes y un después. No, para nada, no, para nada. Para mí eso me convencería si yo viera una economía creciendo como lo prometió al 6%, como lo logró Chile en algún momento, o al 4% después de que se rajó. Ahorita va a crecer a menos del 1%. Y tiene una razón de ser. O sea, la economía, los motores de la economía son consumo, inversión, gasto público y comercio exterior. En algún momento todos se apagaron y sí había cosas que hacer. Podías fomentar el consumo como lo hizo Estados Unidos, Alemania, Chile, Brasil, con ingreso básico. No lo quiso hacer el gobierno. Podías fomentar la inversión con certidumbre. No solo no lo estás haciendo, sino la ahuyentas con la renegociación de contratos de energía, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto en su momento, o bien ahorita la reforma judicial. El gasto público, perdón, pero anda en 2.7, 2.8 del PIB, llegó a estar en 4.5%. ¿De qué me están hablando? Todo se va al barril sin fondo de Pemex, Tren Maya, está bien, pero no resuelve los problemas. Y el comercio exterior necesitamos potenciarlo, entonces no, está lejísimos de ser. Muy bien, también se te agotó el tiempo. Perdón. Vamos a 2 minutos y medio. Julieta, ¿una presidencia histórica? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. No es inevitable. Además claro, mira, sí, así, con mucha con acento convicción. norteño. Claro que sí, pues es que mira, van a querer los opositores o quienes no representen parte de este movimiento estirar el argumento lo más posible para tergiversar la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? Quienes hemos visitado las comunidades y quienes hemos recorrido nuestras entidades. En mi estado, las personas están muy contentas porque antes de ganar un salario mínimo de 80 pesos, al día de hoy tienen un salario mínimo de 300 pesos al día. Es que en la frontera subió más, hay que decir. Claro, por supuesto, pero también eso representa mayor capacidad económica y por supuesto más economía familiar. Ahora, la economía, ¿cómo la quieren medir? Bueno, está la economía general por el PIB, pero bueno, revisemos los PIBs a niveles regionales donde se hicieron proyectos estratégicos de las comunidades. Creció exponencialmente también en esas zonas. Antes no habían volteado a ver el sur-sureste, por ejemplo. Ahora tampoco digan que tienen algo que presumir, por ejemplo, de los sexenios que ellos representan. Tampoco es que puedan venir a dar clases de cómo gobernar si en su momento tuvieron la oportunidad y tuvieron pésimos resultados. Por mucho. Pésimos resultados, pero no incrementó la capacidad adquisitiva de la gente. Claro que sí. ¿Quiénes tenían mayores ingresos económicos? Pues quienes dirigían el país. Ahora bien, en otro aspecto, por ejemplo, otra manera de medir si hay o no avances en este gobierno es lo que los mismos analistas, expertos, opositores decían o predecían que iba a suceder a la llegada del presidente, que nos íbamos a convertir Venezuela y que había crisis económica. Somos el segundo país con menor desempleo en el mundo al día de hoy. Somos la 12ª economía a nivel mundial. Crecimos 4 posiciones en términos económicos a nivel mundial en medio de una pandemia, en medio de crisis económica por los energéticos y en un mundo donde las desigualdades aumentaron. En nuestro país no. Al contrario, dijeron que iba a haber fuga de capitales, 12% más de inversión extranjera directa. Dijeron que AMLO se iba a reelegir, ahora hay más democracia. Dijeron que iba a ser imposible, financieramente imposible, que existieran programas sociales. Y al día de hoy tenemos muchos programas que ayudan a
8 de cada 10 hogares en este país, que íbamos a convertirnos en Venezuela, que se iba a romper el acuerdo comercial con Estados Unidos y al contrario nos volvimos el principal socio comercial con Estados Unidos por encima de China. Muy bien. Ahí están los datos también. ¿Una presidencia histórica? ¿Tú la categorizarías así? No, insisto, no sé si para bien o para mal, pero que sí hubo un antes y un después con López Obrador. ¿Tú qué dirías? No creo que sea un parteaguas. ¿No? Desde, digamos, si tomamos un punto de vista marxista, materialista, o un punto de vista ideológico, si se quiere, ninguno de los dos nos da para eso. Creo que no tendríamos ningún desacuerdo para afirmar en esta mesa que desde 2006 el principal dato material hasta nuestros días ha sido el incremento de la muerte violenta, ¿no? Incluyendo no solamente el homicidio doloso, sino lo que hay detrás de la desaparición, de la muerte sin causa justificada, etcétera, etcétera. Esas tendencias han ido subiendo a niveles demográficos. Eso ha cambiado familias, comunidades, ha desplazado personas y ha tenido hondas consecuencias, por ejemplo, en toda una generación de niños que son los que llevarán la transición demográfica a cuando seamos un país de viejos en 2050. Todos los gobiernos, desde del de Felipe Calderón hasta el de López Obrador, van a hacer una nota al pie de ese periodo de la muerte, de la violencia, que admite algunas variaciones, pero que en lo fundamental ha sido neoliberal. Neoliberal, el sexenio de López Obrador. Claro, esta cosa de que se ha reducido la desigualdad, la verdad es que es triste porque a veces sí lo cree el oficialismo, porque revisan la encuesta nacional de ingreso y gasto. Yo siempre digo, claro, como les van a abrir la puerta en las lomas, ¿no? O en los clubes de golf donde viven algunas de las personas de mayores ingresos, y les van a decir, sí, claro, ingresé $1,000 millones este año, ¿no? Pues no, hay estudios de la CEPAL, de Oxfam, que acreditan cómo de los 1,000 millonarios se incrementó la riqueza y la fortuna, en algunos casos se duplicó. Se concentró más la riqueza en menos personas. Claro, no se puede medir salvo por cálculos indirectos. En ese caso, el neoliberalismo ha seguido avanzando, pero ahora además adquirió carta de legitimidad, porque con las transferencias sociales y con los dichos oficiales de que todo ha cambiado, muy bien, entonces no se ve la necesidad de seguir cambiando. Bueno, pues una última ronda, nos queda una última ronda para evaluar a López Obrador, que ya se va. Bueno, dice que ya se va, sí se va de la presidencia, pero bueno. Mira, Damián. Me llama mucho la atención cómo hacen sus narrativas. Y aquí nadie dijo que si Venezuela y que no sé qué, lo sacaron Morena mismo, pues, ¿no? Entonces lo quieren poner, es que decían que iba a estar un desastre, no fue tanto desastre, ganamos, hay que celebrar. No, yo, perdón, pero yo soy una persona objetiva. Datos, a mí dime cómo está calificado con indicadores aceptados internacionalmente. Y la verdad es que es reprobado. O sea, en economía, repito, menos del 1%, lo lamento que les moleste. De promedio. De Producto Interno Bruto. Fueron 5 Otros países crecieron más, se levantaron al año siguiente del COVID, Estados Unidos, ejemplo. O sea, sí había oportunidad con esta circunstancia y no se hizo la tarea. Tuvo la mitad de empleos generados, AMLO, casi, que Peña. Nomás para... y mira que no soy fan de Peña. No. Tuvo él más de 4 millones. Aquí andas en 2 Estamos y pico. igual que Japón. No, a ver, millones de empleos. Japón. Es un dato duro, perdón, te lo informo. Hay 11.2 personas que están en una de 3 condiciones. O subocupadas, que trabajan menos horas al día o menos días a la semana de lo que necesitan, o disponibles para trabajar, o de plano que no tienen trabajo. Es decir, pues claro que tenemos un problema. Creció la pobreza extrema, por cierto. Ya hablé del tema de salud, 50 millones que no tienen acceso a ello. En educación, pues una pena, pero no permiten ya ni siquiera que se conozcan las evaluaciones. Le quitan el enfoque a la calidad. Necesitamos cambiar a aprendizaje, no memorización, escuelas de tiempo completo, uso de tecnología, inversión en la infraestructura. Según la SEP, 40% de las instalaciones de la educación tienen riesgo de construcción. Es decir, pues no, es un fracaso. Pero quizá lo más grave es que creo que el presidente se traicionó a sí mismo en algunos temas.
muchas históricas suyas contra la militarización, contra las persecuciones políticas, por ejemplo, y persiguieron políticamente gente. No en todo, yo le reconozco cosas positivas, pero en cosas sí digo, no era esto lo que prometiste, entonces no, está lejos de ser histórico. ¿Qué tendría que ser? Quizá el mayor daño es la división que generó en los mexicanos todos los días hostigando, atacando a quien pensaba distinto, y no son 2/3 partes las que tienen, 46% de la población votó distinto a ellos. Tendrían que respetar que México es un mosaico plural de ideas y que tenemos que fortalecernos en la diversidad para encontrar puntos en común. Ese es el trabajo de un presidente que puede trascender, pero tiene todavía una decisión que tomar, quizá la más importante, y esa es ver si va a respetar la transición, si va a respetar que la próxima presidenta, así sea de su partido, pueda gobernar por sí misma con sus propias ideas, aunque coincidan en mucho. Esa decisión y ese daño todavía está por ver si lo va a hacer o no lo va a hacer a México. Pues un último comentario, Julieta, sobre el presidente, sobre el sexenio. El presidente López Obrador termina el próximo lunes, 2 minutos y medio. Adelante. Pues se ven mal estirando la reflexión, el comentario, para encontrarle 3 patas al gato siempre a todo, y por eso es que la oposición no crece, por eso es que no ganan, por eso es que perdieron. ¿Dije una mentira? Sí, muchas, por cierto. En salud no es cierto, 50 millones. Muchas mentiras dijiste. En economía no creció menos de... A ver, que termine, okay, Julieta, venga. En economía, claro que crecimos. Sí. Menos de... Bueno, tenemos... La encuesta más importante al final del día es la evaluación que la gente le hace al gobierno del presidente López Obrador. Y eso está por encima del 80% de calificación, el 80% por encima de su aprobación como presidente también. Y miren lo que pasó en el pasado 2 de junio. El 2 de junio tuvimos no nada más un referéndum del modelo de gobierno humanista en este país, sino también un incremento en los votos. 6 millones de personas votaron más por Morena que en el 2018. En el 2018 nos entregaron la mayoría simple, ahora nos brindaron la mayoría calificada, la gente, el pueblo de México. La oposición pues todo el tiempo va a querer encontrarle 3 patas al gato para no reconocer ni sus derrotas ni sus fracasos en los momentos que ellos tuvieron oportunidad de gobernar, y para no querer proponer en este proceso de transformación que está viviendo el país. Tenemos el 75% de personas que han confiado en Morena para que se les gobierne también. Ahí está la información. Si no la quieren reconocer y les es más fácil tergiversar, pues la realidad es que en este momento, a nivel nacional de personas de población que desea que Morena gobierne sus ciudades y sus entidades. Y bueno, pasaremos a la historia por haber tenido el mejor presidente de la República, por el cariño que también la población le tiene al presidente. Ellos no lo van a entender nunca, y nunca lo van a entender porque simplemente siempre han comprado la política. Toda la manera en la que llegaron y encabezaron gobiernos fue a base de compraventas de votos. Ahora no pueden entender que la gente genuinamente apoya a Morena, confía en el presidente de la República, confía en la doctora, no confiaron en Xóchitl Gálvez. Ellos no lo pueden entender porque hasta ellos mismos también justo dicen que el presidente es honesto, lo saben. Eso transformó al país por completo. Y ahora vendrá la doctora, que será una presidenta enfocada en la educación, en la ciencia, en la cultura. Muy buenos tiempos también nos esperan ahora. El próximo jueves estaremos ya hablando, espero, de Claudia Sheinbaum, que toma posición el martes, y a ver cuáles son las primeras señales que da. Esa será, obvio, el tema obligado de la semana que entra, ¿no? Hoy, por lo pronto, estamos como despidiendo al presidente López Obrador, haciendo una evaluación a 5 días de que termine. Un último comentario, Gibran Ramírez. Bueno, pues se termina esa larga traición del presidente López Obrador a sí mismo. Prefirió encubrir la corrupción al interior de su gobierno que combatirla, y no solo es el caso Segalmex. Hay decenas de casos más, ya hablamos aquí, por ejemplo, del caso de Luis Crescencio Sandoval, que se silenció en muchos medios de comunicación, pero está el caso de las aduanas también documentado, y si nos vamos a niveles locales, hay mucho más. Se decidió encubrir a personajes nefastos de la política mexicana como Jaime Bonilla y no investigar algunos señalamientos que se hicieron desde la mañanera misma y que acabaron en muerte. Se decidió no separar al poder político del poder económico, sino convivir
con ellos y darles de cenar para que le compraran boletos de lotería, quizá cobrarle alguna parte de sus adeudos fiscales, que decía Damián, se prefirió eso que hacer una reforma fiscal para que los más ricos pagaran más y para redistribuir el ingreso y redistribuir la riqueza. Lo que se redistribuyó fue una parte del presupuesto. Se renunció a impulsar la educación pública de calidad. Se hicieron algunas universidades Benito Juárez, más de 100, de las cuales todas están en una situación deplorable. Los profesores no cobran salarios, sino cobran una beca, especie de programa social, es decir, precarizan el trabajo y además le faltan al respeto a los jóvenes que estaban buscando una universidad de verdad y al concepto de universidad, que es muy importante para el desarrollo de cada país. Se traicionó al pueblo al que se le dijo que se le iban a dar buenos servicios públicos y a cambio se le dieron billetes para transformar sus escuelas o para que pudieran ir a las farmacias de su preferencia a atenderse las enfermedades, porque no hay en el Seguro Social o en la Secretaría de Salud los instrumentos para hacerlo. Digamos que se traicionó al hablar de una revolución de las conciencias cuando solamente decidió aclimatarse a lo que fuera necesario para incrementar su popularidad y ganar elecciones. Pues muy bien, la semana que entra, pues ustedes dos por lo menos estarán ahí en el Congreso, en la sesión solemne del Congreso de la toma de posesión de la nueva presidenta. Ya nos contarán cuáles fueron sus impresiones, pues a ti y a mí, Damián, ¿no? Que lo veremos por tele. Pero pues viene una semana interesante. Claro. Yo sí creo que histórico lo del martes por el simple hecho de que por primera vez una mujer va a tomar posesión como presidenta de la República. Eso sin duda sí. Sin duda, ¿no? Ahí sí no podemos ser, digamos, mezquinos y no, desde luego, aceptar lo importante que es eso, ¿no? Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Julieta. Gracias, Damián. Gracias, Muchas Leo. gracias. Saludos, compañeros. Y vamos a hacer una breve pausa. Vienen dos madres del caso Ayotzinapa, 10 años después, junto con Santiago Aguirre. Vamos a platicar con ellas, a ver qué nos dicen de cuáles son sus impresiones una década después de esta tragedia. Regresamos.